FEDEAGRO, la Federación de Agropecuarios de Venezuela, pide un subsidio para mejorar la producción de arroz y de azúcar, y es que solicita subsidios al gobierno venezolano por encima de los 6.000 millones de bolívares en deuda que mantiene el gobierno con este sector privado. Los productores de arroz y de caña de azúcar exigieron al gobierno venezolano el pago del subsidio que le deben por el diferencial entre los costos de producción de estos rubros y los precios regulados, que son subsidios ordenados por el presidente Nicolás Maduro. En rueda de prensa, la Confederación de Productores Agrícolas de Venezuela, FEDEAGRO, explicó que en el caso del arroz el costo de producción es de 24,5 bolívares por kilo y el precio fijado es de 8,6 bolívares, lo que refleja una pérdida de 64,9%. Esto quiere decir lo siguiente: a FEDEAGRO le cuesta 24 bolívares producir cada kilo de arroz, de acuerdo a costos de producción por concepto de liquidación o también liquidación de divisas y obtención de los insumos, también por concepto de plantación y cultivo del arroz para poder obtenerlo. El costo de producción hace que se genere un gasto de 24 bolívares por cada kilo que se produce. Entonces el gobierno vende, una vez que FEDEAGRO distribuye esto a las cadenas de comercialización bajo órdenes del gobierno. Una vez que lo distribuye el gobierno, vende estos productos, estas unidades de kilos de arroz a un precio de 8,6 bolívares, es decir, que subsidia esos 24,5 bolívares vendiéndolo a 8,6 bolívares, lo que refleja la diferencia de 24 entre 24 y 8 bolívares, una pérdida de 64% en ganancias para FEDEAGRO por cada kilo de arroz. Entonces es una pérdida de 64% por cada kilo de arroz que produce, lo cual le genera pérdidas exorbitantes, mientras que en el caso de la producción de la caña de azúcar, el costo de producción es de 16,15 bolívares por kilo y el precio fijado por el Ejecutivo es de 13 bolívares por kilo, lo que ocasiona una pérdida de 44%. De allí la exigencia para que el Ejecutivo cancele el diferencial, la diferencia que hay entre el costo o el precio al que le cuesta producir esto a FEDEAGRO y el precio al que lo vende el gobierno, que es mucho más barato. Esa diferencia es la deuda que mantiene el gobierno con FEDEAGRO, con un total de 6.000 millones de bolívares que se han ido en pérdidas por estos subsidios, por esta venta o esta reducción de precios tan drástica del gobierno para los productos que vende y que produce, que genera, valga la redundancia, con estos costos de producción FEDEAGRO, tal y como se había comprometido con los cañicultores y arroceros a principios del año. El monto del subsidio asciende a 6.200 millones de bolívares, de los cuales 3.200 millones de bolívares serían para el sector de la caña de azúcar y el resto para los productores de arroz. Con maíz también se pierde. Durante la cosecha iniciada el 15 de septiembre de este año, el costo de producción del maíz blanco fue de 22,7 bolívares por kilo. Sin embargo, el precio fijado por el Ejecutivo sigue siendo 7 bolívares por kilo, lo que representa una pérdida de 69% por cada kilogramo. Lo que le cuesta a FEDEAGRO producir el maíz amarillo por cada kilo es de 22 bolívares y el gobierno lo vende a 6 bolívares en las cadenas públicas a través de la Superintendencia del Precio Justo y a supermercados privados que se regulan bajo esta ley. Es una pérdida abismal porque el gobierno lo vende a un precio muy barato y el productor genera este producto a un precio mucho más alto, por lo cual este precio no genera una rentabilidad, no genera ganancias porque se vende a un precio tan barato que lo que recibe FEDEAGRO es realmente poco para lo que le cuesta producir ese producto que fue vendido a un precio subsidiado por el gobierno. FEDEAGRO solicita lo siguiente: corregir los precios regulados de los rubros sensibles como rubros sensibles agrícolas, sensibles a una subida de precios por la demanda y la oferta y la actual situación económica de Venezuela, como arroz, maíz y azúcar. También solicita crear alianzas entre gobiernos y privados para planificar la siembra de los rubros y aumentar la producción nacional. Y solicita, por último, liquidar las divisas para las maquinarias y para poder acceder a financiamientos para la compra de insumos agrícolas. Para que estos petitorios de FEDEAGRO hacia el gobierno puedan cumplirse, deben llevarse a cabo las siguientes medidas. Para que el primer petitorio se cumpla, que es el de corregir los precios regulados de los rubros sensibles o susceptibles a subidas de precios como el arroz, el maíz y el azúcar, el gobierno debe
tratar de promulgar una ley de precios en la Asamblea Nacional para que puedan ajustarse los subsidios de esos precios, es decir, aumentar el nivel de los precios subsidiando menos para que represente más ganancias para FEDEAGRO. El segundo punto es el de crear alianzas entre gobiernos y privados para planificar la siembra de los rubros y aumentar la producción nacional. Para que esto se dé, debe promulgarse o propiciarse un diálogo y la creación de comisiones en mesas de trabajo entre el gobierno y las empresas privadas para que esos unan sus presupuestos y de esa forma, al unir esos capitales, aumente la producción nacional y se planifique la siembra y también la distribución. Una cooperación entre el Estado y el sector privado, entre el sector público y el sector privado, entre el gobierno y las empresas privadas. Por último, está la solicitación o la solicitud de liquidar las divisas para las maquinarias y poder acceder a financiamientos para la compra de insumos agrícolas. Para que esto se dé, el gobierno debe cancelar la deuda con los proveedores de estos insumos para que pueda obtener más divisas a través de la venta de bonos de deuda y utilizando capital del crédito chino, puede que 1.000 o 2.000 millones de dólares para de esa forma otorgar las divisas necesarias para que compren maquinarias y puedan acceder a financiamientos para comprar insumos que necesitan para producir. Así es como pueden llevarse a cabo y darse estas soluciones. Esto representa un conjunto de soluciones para las soluciones que demanda FEDEAGRO al gobierno para que estos productos puedan ser vendidos a un precio que le genere más ganancias a esas empresas, se aumente la producción nacional, la política de distribución sea más eficiente porque al aumentar la producción obviamente distribuyen más, aumenta la oferta, la demanda se equilibra y la escasez se va erradicando poco a poco con precios menos subsidiados que hacen que digamos la doctrina paternalista del gobierno se vaya digamos opacando y de esa forma Venezuela no es un país tan dependiente con una doctrina política paternalista hacia el Estado.